Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández. Y venimos con más libros y más reseñas de libros. Antes de empezar, por supuesto, también nuestra gratitud a las personas que se han sumado a nuestro canal, que nos han brindado su confianza para seguir discutiendo diversos textos. Es un placer poder hacerlo y eso nos estimula, siempre lo decimos, a continuar proveyendo con algún contenido de ideas y discusiones. Bienvenidos también los comentarios que nos ayudan con sugerencias, con consejos, con ideas, a ampliar todo el repertorio de conceptos posibles que podemos o tratamos de manejar acá. Hoy tenemos un texto de lujo, un texto de la humanidad. Son esos textos religiosos, filosóficos que acompañan a la humanidad desde hace milenios. Se le escribió o se le puso, sí, digamos, en escrito más o menos alrededor de 500 a.C. Se supone que el texto es mucho más antiguo que eso. Hay dudas en todo tipo de formas sobre si es tradición oral, si se mantuvo durante algún tiempo como conocimiento de algunas élites, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se le conoce como el canto dentro de la religión hindú y su nombre completo es este que tenemos acá. Fíjense ustedes, es el Bhagavad Gita. Gita es justamente el canto. Tenemos acá la edición de la colección de bolsillo de Alianza Editorial hecha por el profesor Juan Arnao. De ella vamos a hablar más en detalle porque tiene características bien importantes e interesantes lo que nos provee aquí el profesor Arnao. Tengo también, porque hay innumerables ediciones y versiones del Bhagavad Gita hechas por distintas personas con las mejores intenciones, pero el texto como tal es justamente lo que nos presenta el profesor Arnao. Es decir, él toma la previsión de incluir hacia el final todo el texto en fonéticamente lo pone en nuestro alfabeto, el texto sánscrito lo coloca, no sé si déjenme ver si se los puedo mostrar un momentito. Fíjense, pueden ver ustedes, eso es sánscrito puesto fonéticamente con nuestro alfabeto. Y además, por supuesto, está la versión en español que está al comienzo, además de un estudio, como él lo provee, bastante interesante y al cual vamos a aludir posteriormente. Tengo también otra edición, esta es un poquito más costosa, que tiene bastantes peculiaridades también, y es esta, de la profesora Consuelo Martín. Esta es la editorial Trota, y como ustedes pueden ver, edición de Consuelo Martín, pero este no es el Bhagavad Gita solamente, sino que se trata del Bhagavad Gita con los comentarios Advaitas, de la escuela Advaita de Shankara. Esto es muy importante si nosotros nos atenemos a ver la historia del texto. Ya les voy a entrar en detalle. Lo cierto es que este trabajo que la profesora Martín nos presenta tiene también una introducción muy importante. También vamos a tratar de aludirla en la medida de la benevolencia del tiempo. Y tiene los comentarios traducidos de Shankara. Shankara es una persona que para el Bhagavad Gita es sumamente importante. Es un filósofo alrededor de, creo, el año 800 de nuestra era. El punto es que, según cuenta uno de los swamis hindúes que vino a Occidente a finales del siglo XIX, Swami Vivekananda, él decía que el Bhagavad Gita, a pesar de que es muy antiguo, se había hecho muy particular de ciertas élites religiosas, etcétera, pero no había trascendido en una popularidad mayor hasta que Shankara, haciendo una versión bastante difundible y con sus comentarios, etcétera, lo popularizó en cierta manera. Esto se puede discutir si es así o no. Lo cierto es que sobre este texto está todo por decirse porque es un texto sumamente complejo. Decíamos acá, y lo hemos tratado de ejemplificar en ediciones anteriores, que los textos de la humanidad de este calibre son textos que se han macerado durante mucho tiempo, de tal manera que cada una de sus frases no son simplemente frases colocadas al azar, como puede hacer un escritor o rápidamente así, sino que por el mismo hecho de haber sido de mucha transmisión oral y luego llevados a escritura, son en sí mismas esas frases portales o hipervínculos a realidades muy distintas, mucho más profundas que lo que las palabras puedan decirse. Usted puede leerse este libro prácticamente en una sola sentada. Es relativamente corto el texto y no hay mayor complejidad en cuanto al primer significado de su lectura. Ahora bien, si nos atenemos a lo que muchos pensadores nos han dicho y lo que el texto nos provee, es uno de esos libros para toda la vida, como pueden serlo, por ejemplo, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento de la Biblia. Son textos que tienen mucho más significado que decir, bueno, esto es un libro escrito por fulano, perencejo, etcétera. No, usted se da cuenta al leerlo que hay una maceración de mitos, de ideas, un complejo tinglado o entramado semántico en el cual su propia conciencia lo va tratando de guiar en la medida en que usted va descifrando contenido. Esto no es tan sencillo como puede parecer y esto sucede claramente con el Bhagavad Gita. Entonces, vamos primeramente aquí a varios temas de qué se trata, cómo llegamos a este texto y por qué.
Probablemente usted lo haya escuchado. Existen muchísimas versiones de este texto, es decir, comentarios de él. Así como Shankara se sentó e hizo sus comentarios, este es un filósofo bastante reputado en India históricamente, lo han hecho otros. Es decir, Gandhi, por ejemplo, existe una versión del Bhagavad Gita comentada por Gandhi. ¿Por qué? Porque Gandhi durante toda su vida, prácticamente desde que lo descubrió, tuvo este texto como libro de cabecera y se permitió sus reflexiones sobre algunos de los pormenores, de los cantos, de lo que se maneja allí, esas ideas, discutirlas, expandirlas, comentarlas, etc. Hizo lo propio Radhakrishnan, otro pensador importante, hizo lo propio Aurobindo, un pensador bastante reconocido de la India en el siglo XX. Entonces, aquí hay mucha gente que le ha puesto la mano al texto para tratar de dar su propia versión del conocimiento que ha recibido de ese texto. Pero el texto en sí mismo, el texto en seco, es lo que tiene acá el profesor Arnao, que les decíamos, es la edición que él nos presenta, nos pone el texto en sánscrito y nos pone el texto en español. Una cosa muy importante, estos textos suelen ser recitados, está escrito en sánscrito el original. Ya vamos a hablar también de esa lengua un poquito, de cómo es esa lengua que es la lengua de los Vedas, que es la lengua en la cual se conoce, por ejemplo, los Upanishads, el Mahabharata, que es la gran épica hindú de más de 100.000 versos, y un pedazo de ella que es el Bhagavad Gita, como se supone que el Bhagavad Gita esté incluido dentro de esa gran historia que es el Mahabharata. Pero lo cierto es que les decía, este canto envolvente que nos presenta el Bhagavad Gita nos da muchas nociones, aparte de una concepción histórica de lo que está sucediendo, de unos hechos que se narran allí, nos da una presentación de la forma de la divinidad, nos da unos conceptos teológicos sumamente interesantes, bastante a veces distantes de lo que se maneja en Occidente, pero que tiene que ver con la concepción de la idea de Dios para el hinduismo o para buena parte del hinduismo. Muy importante también entender que la figura de Krishna acá es una figura que se nos va a desdoblar en parte como un humano, porque él es una persona que está manejando un carruaje de guerra, y en parte también como una persona que despliega su divinidad. Aquí podemos ver esa duplicidad de la encarnación de Dios en una persona humana. Eso no es único en el hinduismo, eso es precisamente lo que los cristianos manejan, por ejemplo, cuando dicen Jesús es una encarnación divina, nos dicen los cristianos, y lo asumen así. Bueno, para los hindúes, Krishna es una de las, porque hay otras, es una de esas encarnaciones de Dios que tiene particularidades muy específicas, y él mismo se va a definir en este canto que nos va a presentar la situación de todo lo que está sucediendo allí. Hay una cosa también muy interesante. Fíjense ustedes, todo sucede en la connotación de un combate, de una guerra. La idea de un dios guerrero es una cosa que a muchas personas les puede sonar distante, pero en realidad, en la humanidad, muchas de las deidades que diversas civilizaciones y culturas han tenido son dioses guerreros. Por ejemplo, el propio Jehová es un dios guerrero en el Antiguo Testamento, es un dios que no rehúye el combate y es un dios que apoya a algunas personas en combate. Odín, por ejemplo, uno de los dioses vikingos, es un dios guerrero. Podemos tener el caso de Marduk, un dios de los sumerios, también es un dios guerrero. Si usted puede asumir, por ejemplo, en el Enuma Elish, que es uno de los textos más antiguos que tenemos sobre las situaciones de una deidad, donde se presentan diversos dioses, etc. Marduk es un dios de combate, no rehúye el combate. Existen divinidades absolutamente combatientes, como es el caso, por ejemplo, en los griegos tenemos a Marte, Ares, ¿no? Se le conoce Marte también luego con los romanos. Tenemos el propio Apolo, que lanza sus flechas, etc. En fin, hay una cantidad de concepciones al respecto. Krishna no va a ser ajeno a esto. Krishna se asume en parte como un dios que está en el combate y que además explica por qué razones está allí. De manera que uno puede, bajo el concepto occidental, sentirse un poco distante de esa idea, sobre todo porque el cristianismo nos presenta la idea de un Mesías o de una encarnación divina pacífica, que por el contrario dice, mira, cuando te golpeen una mejilla, pon la otra mejilla. Esos son conceptos sumamente complejos de comprender para muchas culturas. De hecho, uno de los grandes problemas que tuvo o que ha tenido, por ejemplo, el judaísmo, aquel judaísmo primitivo en comienzos de nuestra era, cuando asumen que Jesús pudiera ser un Mesías, decir, bueno, pero el Mesías tiene que ser una persona que viene a liberarnos de Roma, por ejemplo. Entonces asumían nuevamente la idea de una especie de enviado guerrero. Esa idea no es ajena y existen muchas culturas al respecto.
Krishna en cierta manera lo va a hacer así. Lo cierto es que este canto que les decía se compone de 18, pudiéramos decirle 18 capítulos, 18 cantos dentro de ellos, que tienen una cantidad de versos. Vamos a trabajar eso con más detalle. Aquí hay toda una explicación ontológica, tanto de la vida, de lo que debe ser la vida y de lo que debe ser el objetivo de vivir. Vamos a escuchar a Krishna explicando la vida como esa búsqueda de la unión con lo divino, eso que nosotros hoy conocemos, y él lo explica bajo el concepto de yoga. Él habla de 3 grandes caminos en la búsqueda de la unión con la divinidad, es decir, el destino mayor, nuestro dharma, nuestro camino y destino final sería procurar unir nuestro propio espíritu con la divinidad. Y esa divinidad nos ofrece 3 grandes caminos, les decía. Uno es el camino de la acción, que lo llama karma yoga. Karma significa acción, que es hacer la acción por la acción misma, no esperando nada de sus frutos, ya lo vamos a ejemplificar con sus palabras, y entregando todo esto en una ofrenda a lo divino, todo lo que se hace. Luego existe el camino del conocimiento, según nos dice el propio Krishna acá. El conocimiento es algo que quema las acciones pasadas, diluye todas las cosas malas que pudiésemos haber hecho y nos va vinculando hacia lo divino. Y el tercer camino sería el camino de la devoción, el devoto, la entrega completa a la divinidad. Eso es más o menos de una manera superficial lo que se nos plantea. Ahora fíjense ustedes, el texto también tiene una especie de relato histórico, está inmerso en un relato histórico. Se los voy a decir muy superficialmente para poder darle la palabra a lo que nos interesa, que es el texto. Imagínense ustedes, hay un rey y su hermano. Este rey, el hermano del rey, el príncipe, sería un señor ciego, ¿no? Este señor. Entonces, este rey se casa primero, tiene unos hijos, luego se vuelve a casar, tiene otros hijos con esta esposa. En total son 5, se van a llamar los Pándava, estos 5 hijos, ¿no? Pándava, esos 5 hermanos. Este señor ciego, el príncipe, también tiene a su vez otra cantidad de hijos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que este rey aparentemente se retira en un momento ya cercano a la muerte, se retira a meditar y en gran confianza con su hermano le entrega el reino para que se lo custodie, mientras alguno de los Pándava, alguno de sus hijos luego lo tomará. El punto es que este rey ciego se hace cargo del reino. Entonces el hijo de este rey ciego, que es un sujeto bastante ambicioso, toma el poder, no le quiere devolver el reino a los herederos legítimos, o a quien sería uno de los Pándavas, uno de los herederos legítimos. Entonces estos muchachos deambulan por ciertas partes. Lo cierto es que al final se aviene todo a un gran combate. Piense usted más o menos en las situaciones pseudomíticas que nos presenta la Ilíada, por ejemplo. Tiene usted 2 grandes ejércitos. ¿Qué sucede allí? Uno de los ejércitos está comandado por esos Pándavas y otro por este joven que se ha apropiado del reino y no lo quiere entregar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos presenta el relato. A todas estas, el relato lo está haciendo un sujeto a este rey ciego que está pidiendo que le cuente qué fue lo que pasó en esa batalla de Kuruk, en el valle de Kurukshetra. Dice, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces dice, bueno, estaban los 2 ejércitos allí. Arjuna, que es uno de los Pándava, está en el carro de combate. Imaginen ustedes esos carros antiguos de combate con caballos, y cabían 2 personas. Arjuna sería el arquero, la persona que lleva el arco y las flechas para atacar a forma de caballería pesada, ¿no? Con esos carros y tal. Entonces le dice un momento a Krishna, Krishna, por favor, llévame al medio del campo para poder ver quiénes están de un lado y de otro, y quiénes son las personas a quienes me voy a enfrentar. Y cuando él ve del lado de los opuestos, es decir, las personas a quienes se va a enfrentar él, que están amigos, primos, compañeros, etcétera, etcétera, el hombre cae en una tribulación y dice, ¿pero qué es lo que está sucediendo? Yo no puedo atacar a esta gente, yo no puedo matar a esa gente. Él entra en una especie de crisis existencial y se dice que se desfallece, tira el arco y las flechas y no quiere luchar. Entonces ahí comienza el canto, en donde empieza Krishna a desmontar la situación, a explicar a través de ese momento todo lo que son los objetivos vivenciales y vitales del ser humano y quién es él y cuál es el objetivo de la vida. Si usted lo quiere ver desde un punto de vista, repetimos, de metasignificados, hay múltiples. Esto hay que leerlo con muchísima calma y detenimiento. Cada uno de los cantos debe ser leído y releído con calma. Así lo hicieron personas de mucho intelecto. Les citaba el caso de Gandhi, de Aurobindo. Hay muchos otros, diversos de estos estudiosos de la filosofía hindú que lo han hecho. La idea es precisamente esa, pero a la vez también puede usted entender el factor de lo que se trata de decir.
hay lecturas muy disímiles. Vamos a tratar de ejemplificar alguna de ellas. Estoy tratando de ver si no se me quedó nada por fuera. Hay un punto importante sobre el sánscrito, les había dicho. ¿Por qué esto está escrito en sánscrito? Hay una cosa bien importante. Cuando usted estudia la India, lo que se llama el subcontinente hindú, por una cosa realmente enorme como territorio, ese es un terreno que está prácticamente blindado por el norte con la cordillera de los Himalayas, ¿no? El punto es que una de las formas fáciles de entrarle es por el Valle del Indus, por el Indostán, esa parte donde usualmente casi todas las invasiones que ha habido históricamente vienen por allí. No se sabe en qué momento, y aquí se pierde la neblina histórica mucho, hay cierto contenido que suponemos, etcétera. No se sabe en qué momento población del Asia del Medio viene hacia abajo, y algunos dicen que invadió, otros dicen que se aclimató con las diversas, a los diversos asentamientos de, por ejemplo, lo que fue conocido como la civilización de Harappan, que es una civilización que estuvo allí en el Valle del Indo. Lo cierto es que estas personas que provienen desde el Asia Menor y desde el medio de Asia, etcétera, traen un lenguaje indoeuropeo. Se supone que es así como se vincula el sánscrito a la cultura en India. El sánscrito es un idioma no nativo. Las personas que estaban allí no era lo que hablaban, eso lo trajeron de otra parte. Se discute si fueron invasiones arias. Esto tiene, por supuesto, connotaciones desagradables, sobre todo porque el nacionalsocialismo alemán tomó algunos símbolos, por ejemplo, la esvástica, eso no es un símbolo de ellos, eso lo tomaron de las antiguas culturas hindúes, es un símbolo muy antiguo, que tiene además en otras culturas repercusiones, etcétera. El auguro vasco, por ejemplo, se parece bastante. Eso lo tomaron ellos. Entonces, eso ha desfigurado o ha creado aprehensiones en torno al conocimiento de decir si fueron arios realmente. No se sabe eso. Lo cierto es que sí tiene que haber habido un trasvase de población de alguna manera que se asentó allí y empezaron a crear una cantidad de culturas al respecto. Las culturas de los textos más antiguos que se conocen en India están escritas en sánscrito, como por ejemplo los famosos Vedas. Usted tiene el Rig Veda, usted tiene el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atharva Veda, los 4 textos fundamentales, y están escritos en sánscrito. Lo propio se dice del Upanishad. Entonces el sánscrito se le atribuyen, por supuesto, el origen divino de las palabras, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que ese lenguaje indoeuropeo tiene que haber tenido una infiltración de alguna manera para que llegara así y permeara hacia estos textos. Les decía que se discute también el Mahabharata, que es esa gran épica en donde la historia de esto que le conté de los reyes y todo eso está narrada, pero yo lo hice de una manera muy superficial. Ahí está narrada en un contexto muy amplio, más de 100.000 versos. Es la épica más grande que existe en la humanidad. Es mucho mayor que la Ilíada y la Odisea puestas juntas. Es decir, es realmente una cosa macro. Se supone entonces educadamente que el Bhagavad Gita es una parte de lo que está sucediendo en ese relato enorme que es el Mahabharata. Y aquí, repetimos, es donde nosotros nos vamos a centrar. Creo que no se me queda nada por fuera. Estoy tratando de ver si en mis notas hubo algo que no pudiese decir. Voy a darle entonces ya la palabra primero a la profesora Consuelo Martín, que tiene una cosa, y luego paso al profesor Arnau. Tiene una cosa acá que quisiera comentar con ustedes en la introducción que ella hace. Estoy en la página 12. Y dice la profesora Consuelo Martín lo siguiente: la historia que se narra en este inmenso poema se desarrolló en el reino de Hastinapura, junto al Ganges, el principal reino de la antigua Bharata. Contiene las aventuras de los príncipes Kurus en su lucha por gobernar tan preciado trono. Se dice que esto lo ha escrito un sujeto llamado Vyasa. Vyasa significa así como el intérprete, pero esto es todo menos cierto. Es como cuando decimos Homero escribió la Ilíada. Bueno, realmente existió Homero. ¿Cómo fue eso? Era ciego. El hecho fehaciente es muy difícil de atestiguar. Sin embargo, se coloca siempre el nombre de Vyasa o Vyasa, como lo quiera ver usted, como supuesto autor de esto. Y dice aquí: él dejó constancia de los acontecimientos anteriores y posteriores a la gran guerra del linaje de los Kurus. Entonces ahí nos explica toda la situación. Dice: los Pándavas, hijos del rey Pandu, eran 5: Yudhishthira, Bhisma y Arjuna de la primera esposa Kunti, y Nakula y Sahadeva de Madri, la segunda, ¿no? Entonces ese es el punto. Por otro lado, los descendientes del rey ciego Dhritarashtra y su esposa Gandhari eran numerosos, ¿no? Y entonces ahí viene la situación de lo que sería el combate de estas dos personas. Sigo leyendo otro pedacito
que me parece muy importante. Insisto, con lo de la introducción de la profesora Consuelo Martín. Dice ella, estoy en la página 14, lo siguiente. En el fragor de la lucha, destacaría individualizada la conducta de cada participante al escoger la acción según el contenido de su mente sobre el trasfondo de un destino inexorable trazado por la ley divina y humana del Dharma. Pero antes de que la acción comenzara, con toda la técnica y el ceremonial imaginables, se prepararon los combatientes en el amplio espacio estipulado para ello. El carro de Arjuna, con Krishna a su lado, se situó en medio de los dos ejércitos, desde donde se podían ver todos los héroes a la expectativa. En lo alto del carro lucía el estandarte del mono Hanuman. Esa es una figura mítica muy importante en India. Y entonces sucedió algo inesperado. Movido por la compasión, Arjuna, el héroe en quien tenían puestas sus esperanzas los Pándavas, se desanimó y decidió no pelear. Y fue allí, en el carro de batalla, donde Guerrero y Auriga emprendieron ese diálogo filosófico que se ha llamado el canto del Señor. Entonces, ven ustedes, muy interesante el planteamiento. Ese desfallecimiento, algunas personas lo pueden ubicar como, por ejemplo, cuando Aquiles decide no pelear, porque le han quitado la esclava y todo aquel conflicto que se presenta al comienzo de la Ilíada. Lo cierto es que este es uno de los héroes y él, al ver a sus familiares, sus amigos, etcétera, dice, yo no puedo entrar a este combate, yo no puedo matar a esta gente, preferiría morir yo, dice él. Las palabras son bastante dramáticas, ¿no?, de ese primer capítulo. Entonces es algo muy importante. Otra cosa también que vamos a ver aquí es la noción de Dios como una noción envolvente. Fíjense ustedes, en Occidente muchas veces Dios es una figura a veces limitada, es decir, se nos presenta como que existe un Dios y existe un demonio o un diablo, un gran contendor. Entonces, uno le cuesta mucho comprender en el caso hindú que Dios sería una categoría completamente envolvente. Dios es todo. Cuando se dice que es todo, es que no hay nada fuera de Dios. Es un concepto para lo cual no existe realidad exterior a, no hay una creación a. Toda la creación, todo lo que existe está dentro de la divinidad. Eso es algo que nos va a plantear el Gita. Paso entonces aquí con el profesor Arnao. Creo que hay un par de cosas que quisiera citar al respecto a esto. Dice el comienzo, ¿no? Dice acá, estoy en la página 15. El preludio, el hilo de una historia, la atadura del nudo y el desenlace puede coser toda una civilización. Así ha ocurrido con el Mahabharata. La mayoría de los pueblos del sur de Asia, con sus diferentes religiones, idiomas y costumbres, en las estribaciones del Himalaya o en los manglares de Kerala, conoce los episodios de este inmenso poema épico. En la aldea perdida y en la urbe inabarcable, las aventuras y desventuras de los Pándavas se han contado durante siglos. Ayudó mucho, como les decía, lo de la difusión que hizo con sus comentarios Shankara en el siglo VIII, ¿no? Una épica que ronda las 100.000 estrofas y en la que quedaron registradas creencias y tradiciones que se remontan al siglo VI antes de Cristo. Pero se supone que, como en el caso de la Ilíada, Homero la escribe supuestamente más o menos alrededor del siglo VIII antes de Cristo, pero los hechos de una guerra con Troya habrían sucedido por lo menos 400 años antes. Es decir, es algo que se supone que estuvo en tradición oral durante mucho tiempo, ¿no? Y estuvo allí. Bueno, dice el profesor Arnao lo siguiente, página 19. Se abre el telón y lo primero que presenciamos es un campo de batalla, aunque el género no será bélico, sino de aventuras. Lo siguiente que vemos es un héroe desalentado. ¿Por qué luchar? ¿Por qué, si en el ejército contrario hay soldados de mi propia sangre? ¿En virtud de qué ley he de someter a mis hermanos? ¿No obedece esto al designio de un Dios salvaje? Preguntas que sirven de preámbulo a una enseñanza que sintetiza siglos de reflexión sobre la condición humana y su lugar en el mundo. Y dice más el profesor Arnao en la página 21. El hombre no es un mero ser histórico inscrito en una época particular, pues algo en él vive fuera del mundo natural y su tarea más noble y valiosa es la de profundizar en esa condición periférica intemporal para estar a la vez dentro y fuera del mundo, dentro y fuera de la circunstancia, sin caer en la angustia de lo efímero, pero sin dejar de asumir franca y plenamente lo temporal. Ahí está la tensión que se vive allí de lo que plantea Krishna a Arjuna en esas discusiones. Vamos a ver si pasamos entonces ya directamente al texto. Creo que lo tengo más o menos marcado. Esperemos que el tiempo sea benévolo y nos permita algunas exposiciones, porque esto es muy interesante para discutirlo. Un momentito.
tengo acá, el dilema, correcto, es el capítulo 1, así lo llama, ¿no? El dilema. No les había leído, por cierto, el índice, que creo es importante. Vamos a leerlo brevemente, fíjense, se los expongo. Voy a leer el del profesor Arnao, que tiene, digamos, la forma más sucinta de presentarlo. Son 18 capítulos, ¿no? El primero, el número 1, el dilema. Número 2, el discernimiento. Número 3, las obras. Número 4, el conocimiento. Número 5, el quietismo aparente. Número 6, el cultivo de la mente. Número 7, conciencia y conocimiento. Número 8, la morada suprema. Número 9, el secreto. Número 10, las manifestaciones. 11, la visión. 12, devoción. 13, espíritu y naturaleza. 14, los 3 hilos. 15, el supremo espíritu. 16, las naturalezas. 17, los heterodoxos. Y 18, las clases de renuncia. Entonces voy acá, continuando con el capítulo 1, que es donde se plantea la primera parte del drama, ¿no? Lo que está sucediendo. Cuando Arjuna, les decíamos, vio a sus amigos, a sus familiares, dice, los leo acá, fíjense, está ahí en la página 65, dice, oh Krishna, Señor de la tierra, coloca mi carro entre los dos ejércitos, permíteme contemplar las hordas sedientas de sangre y saber con quién he de luchar cuando dé comienzo la batalla. Quiero observar a los que se han congregado para pelear por los malvados hijos de Dhartashastra. Atendiendo a la petición de Arjuna, Krishna sitió el carro en medio de los dos ejércitos. Entonces Arjuna vio a ambos lados a padres y abuelos, a maestros, tíos y hermanos, a hijos, suegros, amigos, nietos y compañeros. El hijo de Kunti, así se le refiere, ¿no? Arjuna, hay muchos epítetos, ¿no? Observando que todos estaban prestos para la batalla, abatido y embargado por la tristeza, habló así. Cuando veo a los míos ansiosos por entablar el combate, mis miembros desfallecen, me tiembla el cuerpo, siento la boca seca y se me eriza el pelo, me arde la piel y soy incapaz de sostener el arco Gandiva. Apenas puedo tenerme en pie, mi entendimiento se nubla y oscurece con funestos presagios. Oh Krishna, ¿qué sentido tendría dar muerte a mis familiares y amigos? A ese precio no deseo la victoria, ni el reino, la riqueza, ni los placeres, ni siquiera la propia vida. ¿Qué obtendríamos matando a los hijos de Dhartashastra? Solo el pecado y la desgracia eterna de haber matado a miembros de nuestra propia familia. Oh Krishna, ninguna felicidad sería posible después de semejante crimen. Y él sigue hablando ahí de sus sentimientos y al final dice, y cierra así este capítulo, y habiendo pronunciado estas palabras en el campo de batalla, Arjuna arrojó el arco y las flechas y se dejó caer desolado en el asiento de su carro. Entonces comienza a partir de allí el canto en donde toma la voz Krishna. Repetimos, usted está viendo aquí a Krishna como un sujeto que es parte del ejército de los Pándavas, que está allí, como un sujeto, un humano. Pero entonces aquí Krishna se desdobla y muestra su divinidad. Empieza primero con un discurso, empieza a hablar en una cantidad de cosas hasta el punto... Empieza a hablar de sí mismo y define la divinidad en sí mismo hasta el punto en que llega un momento en que Arjuna le dice, tú me permitirías ver tu ser verdadero con los ojos. Y entonces Krishna le dice, yo te voy a mostrar lo que soy yo. Y entonces le muestra como una especie de revelación. Piense usted como, por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento se nos plantea la transfiguración de Cristo, que se muestra como una figura de luz. Dice que bajaron Elías y otras figuras allí. Y entonces todos los que vieron aquello se quedaron como paralizados. Bueno, en este caso, lo que sucede cuando Arjuna pide ver a Krishna en su forma verdadera divina, Krishna se lo muestra y entonces Arjuna empieza a gritar aterrado porque ve toda la divinidad, es decir, ve el proceso creativo de desarrollo y de destrucción que implica Dios, es decir, la divinidad como una especie de gran maquinaria en donde los mundos se crean, nacen, mueren, en fin, puede ver todo ello y dice, vamos a ver si nos podemos, eso está en el capítulo 11, si lo recuerdo mal. Entonces, fíjense ustedes, le dice Krishna ya en el capítulo 2, oh Arjuna, ¿de dónde proviene ese abatimiento? Recuérdense que lo dejamos tirado en el carro totalmente triste, ¿no? No es digno de tu nobleza ni te conducirá al paraíso o la gloria. Apártalo de ti, no te abandones a la impotencia, hijo de Pirta. Arroja de tu corazón esta debilidad mezquina, levanta tu ánimo, oh azote de los enemigos. A lo que Arjuna respondió, ¿cómo lanzar mis flechas contra los venerables Bhisma y Drona? Preferiría vivir de limosna antes que dar muerte a estos dignos maestros. Es decir, está hablando todo eso, ¿no? Entonces inmediatamente empieza ya el discurso. Hasta ahí llega más o menos lo que habla Arjuna, luego empieza Krishna a hablar. Y dice lo siguiente. Lloras, dice Krishna, aunque no deberías llorar. Y sin embargo, son justas tus palabras. El sabio no se entristece ni por los vivos ni por los muertos.
No creas que hubo un tiempo en que tú o yo o estos reyes no existíamos. Tampoco creas que seremos aniquilados en el futuro. La persona ecuánime no se turba ante la muerte. Sabe que así como el espíritu pasa sin interrupción de la infancia a la juventud y de esta a la vejez, así pasará de este cuerpo a otro tras la muerte. Cercano a la inmortalidad está quien permanece ecuánime ante la dicha y el sufrimiento. Ahí se introduce, pues, ustedes pueden ver una teoría o un planteamiento de la reencarnación, es decir, el alma transmigrando. Eso incluso lo encuentra usted en algunos de los griegos, el propio Platón lo induce. Es decir, hay una transmigración de las almas en diversos cuerpos que se van produciendo según ciertas leyes del universo, como lo podría plantear Krishna. Sigo en la página 70. Dice, todo cuerpo tiene su final, pero aquello que lo habita es ilimitado y eterno. Por eso, oh Bharata, debes luchar. Nada sabe el que cree que aquello puede matar o morir. Ni ha nacido, ni puede morir, ni puede empezar a ser, ni puede dejar de ser. Cierta es la muerte para el que nace y cierto es el nacimiento para el que muere. No te aflijas ante lo inevitable. Lo invisible se despliega en lo visible, replegándose después en lo invisible. Esa es una de esas frases que les decía que son prácticamente hiperbólicas, son enormes. Es decir, usted tiene que quedarse pensando eso durante un tiempo para tratar de comprender toda la semántica, la que se puede captar y la que se puede intuir de todo lo que está diciendo aquí Krishna, que repetimos, está ampliando su expansión del mundo y mostrando su parte divina. Dice lo siguiente, fíjense ustedes, estoy en la página 72 y sigo en el capítulo 2 que se llama El discernimiento y es realmente proteico. Dice, cualquier actividad es inferior al cultivo de la mente. Busca refugio en ella. Quien ha disciplinado su mente deja atrás sus buenas y malas acciones. Practica el yoga y podrás dominar el karma, es decir, dominar el karma de las acciones, ¿no? Las consecuencias de esas acciones. Los sabios que lo han hecho, renunciando al fruto de sus obras, liberados de la atadura del renacer, acceden a un ámbito libre de penalidades. Cuando tu mente atraviesa la maraña del error, hasta los libros sagrados te serán indiferentes. Es decir, habrás trascendido la necesidad de buscar en libros el conocimiento que ya tienes dentro. Aquí se está prometiendo también una forma distinta de paraíso. Cuando nosotros leemos en textos sagrados la idea de un paraíso terrenal o de un paraíso en el cielo, etcétera, etcétera, acá se puede ver que nos está diciendo, para llegar allí tú lo que tienes es que buscar tu propia esencia, liberarte del error y de las ataduras de las acciones. Eso es una propuesta filosófica compleja que el Gita enuncia y que otros libros, por supuesto, también luego expanden. Seguimos adelante. Estoy en el capítulo 3. Dice así, se llama Las Obras. Hay un doble camino en esta vida, el de los que se entregan al conocimiento, la vía del Samkhya, y el de los hombres de acción, el yoga de la acción o el karma yoga. No creas que apartándote de las obras cesa la actividad del hombre, ni creas que los que renuncian al mundo logran la perfección. Nadie puede permanecer un solo instante sin obrar, pues todos los seres se encuentran sometidos a la incesante actividad de las energías inherentes a la naturaleza primordial. Entonces, fíjense ustedes, él dice, tienes que estar simplemente entendiendo que en ese flujo lo que tú puedes hacer es desapegarte del fruto de tus acciones, tratar de hacerlas en una entrega a lo divino y luego desapegarte de las consecuencias de lo que pueda suceder. Dice más, en la página 77, aquel que cifra su dicha en el Atman, es decir, en lo superior, en lo divino, que se regocija en él y se contenta con su alegría, no tiene nada más que hacer. Cumple lo encomendado sin comprometer tu espíritu ni atarte a lo que haces, pues el que actúa con ese desprendimiento alcanza lo supremo. Actúa con la mirada puesta en el bien de los pueblos. Aquello que hacen los grandes hombres lo imitan los demás. Su ejemplo, oh hijo de Pirta, se convierte en norma. Nada hay en los tres mundos que yo deba hacer o conseguir y sin embargo actúo. Entonces la divinidad se involucra, como ustedes pueden ver, y de hecho Krishna en algún momento dice, y yo cada tanto renazco cuando soy necesitado, es decir, cada tanto me encarno. Eso es algo interesante porque en otras religiones, por ejemplo el cristianismo, la encarnación divina ha sido una, Jesús. No se sabe de otras encarnaciones, se sabe de personas que han logrado vías de santidad, etcétera, pero no encarnaciones divinas. El cristianismo no otorga esa capacidad a los demás. En cambio que en el hinduismo se puede comprender que hay diversas encarnaciones en diversas épocas de Dios, ¿no? Eso puede ser comprendido. Ya quisiera leerles una parte. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Creo que todavía sí tenemos un par de minutitos. Estoy en el capítulo 4 y muy interesantemente ya empieza Krishna a hablar de sí mismo como
el origen, como el ser original. Y fíjense, dice lo siguiente en la página 80. Tus vidas pasadas son tan innumerables como las mías, solo que yo las recuerdo y tú las has olvidado. Aunque carezco de origen y de fin, y soy el Señor de todas las criaturas, a lo largo de las edades del mundo descanso en mi naturaleza y resurjo mediante la ilusión. Esa ilusión es maya. Esa es la idea de que el mundo es una ilusión creada donde la gente solamente persigue fuego fatuus, persigue sus deseos, y allí se enmaraña en esa permanente ilusión, ¿no? Dice, yo resurjo mediante la ilusión, y lo hago cada vez que el Dharma decae y triunfa la injusticia para liberar a los justos, destruir a los malvados y restablecer el Dharma. Quien de verdad conoce mi origen divino y mi divina misión, al morir no vuelve a renacer, sino que se une a mí. De mí provienen las 4 castas, creadas en virtud de las inclinaciones y capacidades de los seres, aunque siendo yo su creador en realidad permanezco inalterable. No actúo ni me adhiero a los afanes o fruto de las obras. Bueno, aquí quien haya escrito esto pues estaba vindicando el sistema de castas, que es un tema lamentable, ¿no? Pero aquí dice Dios, yo lo creé, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería una manera de vindicar la forma del poder. Eso es un poco lamentable decirlo así, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante con lo que se está hablando. Estamos aquí justamente en el capítulo 5, el quietismo aparente. Dice, página 86, el yogi que conoce la naturaleza del mundo, cuando oye o ve, cuando toca o huele, cuando duerme o come, cuando camina, habla o respira, cuando toma o deja algo, cuando abre o cierra los ojos, sabe que no es él el sujeto de la experiencia. Sabe que él no hace nada, que simplemente son los sentidos actuando sobre sus objetos. Entonces, fíjense ustedes, ahí tiene también otra proposición del hombre, como una persona que está en un mundo material al cual debe trascender, porque él tiene un destino que debe seguir y que es superior a lo evidente de lo que está ahí viviendo. Y aquí hay una parte muy interesante en el capítulo 7 que me parece sumamente meritoria de discusión por lo siguiente, porque es que en este momento acá se define, es decir, Krishna asume y escuchamos una divinidad, así como por ejemplo en el Antiguo Testamento vemos el Dios de la zarza, yo soy el que soy, ¿no? Esa definición de la divinidad, que es una cosa sumamente sorpresiva, puede ser aterradora, puede ser compleja de manejar. Aquí lo hace. Imagínense ustedes esto sucediendo en un carro de combate, 2 sujetos hablando, que es como se nos presenta la narrativa. Y dice lo siguiente, es verdad que entre tantos seres, contados son los que aspiran a la perfección y muy pocos los que llegan a conocerme plenamente. Mi naturaleza primordial es óctuple, inteligencia, sentido del yo, mente, aire, agua, fuego, tierra y espacio. Esta es mi naturaleza inferior, pero has de saber que existe otra naturaleza en mí, superior, que comprende el ámbito de las almas y que gracias a ella se sostiene el pulso del universo. Arjuna, nada existe más allá de mí. Del universo soy principio y fin. Todo está ensartado en mí como perlas en el hilo de un collar. Soy el sabor del agua, el resplandor del sol y de la luna, el sonido que atraviesa el espacio. Soy la fragancia de la tierra y el fulgor del fuego. Soy la vida de las criaturas, la virilidad del hombre, el vigor de la zeta. Soy la sílaba Om de los Veda. Soy el germen de todos los seres, la sagacidad del inteligente, el coraje del valiente, el vigor de los fuertes, sin obcecación ni apego. En los seres soy, oh ejemplo de los Bharata, el deseo que convive con el Dharma. Todas las condiciones del ser, lúcidas, activas o ciegas, de mí proceden, aunque yo no estoy en ellas, sino que ellas están en mí. El mundo entero se halla inmerso en estas 3 impresiones, pero no es capaz de reconocerme, pues soy inmutable y estoy más allá de ellas. Estas 3 cualidades constituyen la ilusión cósmica. Fíjense ustedes, ¿no? Una definición bastante completa y compleja de eso. Ya para cerrar, porque el tiempo está justo contra nosotros, esto es realmente, si usted puede adquirir este texto, yo le sugiero que lo haga. La traducción del profesor Arnao es bastante buena, es recomendable. Como digo, el estudio también, la de la profesora Martín también, esa es un poquito más costosa. La de la profesora Martín es un libro más lujoso que esta edición de bolsillo, pero es una oportunidad, repetimos, para iniciar la lectura de un texto que seguramente le acompañará por mucho tiempo. Me voy al capítulo 11, que se llama La visión. Con esto espero cerrar esta reseña. Y dice lo siguiente, fíjense ustedes. Están ahí hablando y en este momento toma la palabra Arjuna nuevamente y dice, ahora, Espíritu Supremo, desearía vislumbrar tu forma divina, tal y como la has descrito. Si crees, príncipe del yoga, que seré capaz de verla, te ruego que me muestres tu rostro inmortal. Y entonces Krishna le otorga esa gracia y le dice, contempla, Partha, mis innumerables formas, diferentes en figura, especie y color,
Contestó el bienaventurado: mira los Aditya, los Vashu, los Rudra, los Ashvin, los Marut. Estos son terminologías sánscritas que están acá, ¿no? Contempla, Bharata, esas incontables maravillas nunca antes vistas. Contempla ahora mi cuerpo. En él verás el universo entero, lo animado y lo inanimado. En él encontrarás reunido todo lo que desees ver, pero no podrás hacerlo con ojos humanos, por lo que te concederé la visión divina. Contempla mi soberano yoga, dice él, ¿no? Y diciendo esto, pues él revela su forma divina. Lo cierto es que él se empieza a narrar lo que él ve, pero repetimos, hay un momento en que Arjuna se ve sobrecogido por la visión, demasiada fuerza, demasiado, dice, como la luz de miles de soles, y dice al final: ten piedad de mí, Dios de los dioses, morada del universo entero. Hacia ti se dirigen los hijos de Dhartashastra y los huestes de los soberanos de la tierra, Bhisma y Drona, Karna, junto con los mejores de nuestros guerreros. En fin, corren a precipitarse en tus múltiples fauces de implacables dientes. Puedo ver sus destrozadas cabezas atrapadas en tus colmillos, como las corrientes de agua en los ríos corren a precipitarse en el mar, y como los héroes se arrojan al fuego de tus bocas, etc., ¿no? Dice al final, ¿no? Dice: dime, ¿por qué te muestras de esta manera tan espantosa? Yo te invoco, oh Dios de los dioses, sé misericordioso. Anhelo conocer el espíritu original, pero no alcanzo a entender por qué te muestras así. Es decir, el aspecto de la divinidad también en la parte fuerte, ¿no? Destructiva, de muerte, que puede incluir. Repetimos, estamos hablando de un Dios total, es decir, un Dios que concibe el mal y el bien dentro de sí mismo todo, o lo que parece el bien o el mal, ¿no? Para nosotros, a un grado de conciencia más allá del cual no habría ni bien ni mal. Dice lo siguiente, en la página 114: soy el tiempo que al correr destruye y aniquila el mundo, respondió el bienaventurado. Ha llegado el momento de que estos ejércitos se enfrenten. Salvo tú, ninguno de los guerreros que entren en combate sobrevivirá. Levántate, pues, sabia Sachin. Triunfa sobre tus enemigos y alcanza la gloria. Gozarás de un reinado próspero. Hace ya mucho tiempo que les quité la vida. Solo habrás de ser instrumento de mi designio. Abate a Drona, Bhisma y Yayadrata, a Karna y a los demás heroicos guerreros. No vaciles. Yo ya acabé con ellos. Combate sin demora y vence en la batalla. Bueno, esto les repito, aquí eso es el capítulo 11. Aquí se pueden sacar muchísimas lecturas. Muy humilde lectura también aquí puede ver usted que se habla de cero libre albedrío. Es decir, el destino ya está fijado, las personas son como especie de títeres guiados por un futuro que ya está en cierta manera, a menos que logren identificarse con la divinidad, lo cual los salvaría de esa rueda del samsara de los nacimientos. Hay mucha tela que cortar. Mucha gente ve influencias del budismo en este texto también, que es un texto que, repetimos, se habría ido enriqueciendo a través de los siglos. Es mucho lo que se puede decir. También un aspecto menos encomiable, cuando Krishna dice, bueno, yo creé las castas, y dice, bueno, de las creaciones que puede haber hecho, esa no fue la más feliz, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hay mucho que discutir, y son esos textos que acompañan a la humanidad y lo seguirán haciendo por siglos de siglos, porque realmente tienen mucha tela, mucha cosa que pensar, mucha comida para el pensamiento y para las ideas. El Bhagavad Gita, tengo acá la edición de Juan Arnao, la recomiendo ampliamente, sobre todo porque está muy prolija y tiene además el sánscrito al final que le permite a usted colocar eso. Y tengo también la edición de la profesora Consuelo Martín con la primera de las famosas revisiones, o comentarios, cuál fue la de Shankara, que lo popularizó mucho en su tiempo. Les digo como nota final, fíjense ustedes, está la parte sánscrito y no puedo aguantar la tentación de sonarles algunas. He tratado yo de buscarle el sonido a esto y fíjense qué interesante los sonidos del capítulo 1, como nos lo pone acá. Y dice, para comenzar en sánscrito, lo siguiente. Dice, Dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaha. Así comienza el hilo de ese canto del Señor, que es el Bhagavad Gita hindú. Un placer estar como siempre con ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Si esto de alguna manera los motiva, les interesa, márquelo, afíliese al canal. Estaremos nosotros tratando de traer contenido diverso que nos motive a discutir, a promover ideas y lo demás posible. Y siempre desde acá es el deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.